Bien, primera a Tesalonicenses capítulo 5, verso 19 al 28 dice así: No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, escudriñadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Fíjate, Pablo comienza diciendo una instrucción bien importante: no apagues el espíritu. La palabra espíritu, si te das cuenta, comienza con mayúscula porque hace referencia al Espíritu Santo, a esta tercera persona de la Trinidad que encontramos en la Biblia. Y la palabra apagar da a entender dos cosas: extinguir o suprimir. La referencia es como un fuego que está ardiendo y tú llegas y lo sofocas, lo apagas. Tiene que ver con este suprimir, extinguir o sofocar la obra, la operación y el ministerio del Espíritu Santo en los creyentes. Es esta resistencia, esta obstaculización al Espíritu Santo. Y sabes, muchas veces este texto es muy mal utilizado para hacer un desorden en la iglesia. Pues no tenemos que apagar el Espíritu, entonces vamos a darle a hacer una pachangota aquí. Y vamos a hacer una mega fiesta porque no podemos apagar al Espíritu. Es que no me puedo controlar, no puedo apagar al Espíritu. ¿Has escuchado eso? Probablemente en algún punto hemos dicho eso. Yo alguna vez dije eso. Pero vemos en la Biblia que de hecho no se trata de eso. A lo que se refiere es a no evitar o tratar de evitar o no impedir la obra real del Espíritu Santo, su ministerio. Y para poder hacer eso, para poder entender lo que no tengo que hacer, necesito entender qué es lo que hace el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿De qué se trata su obra? ¿De qué se tratan sus operaciones? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Bueno, Jesús habla muchísimo acerca del Espíritu Santo. Tú y yo no podemos entender el Espíritu Santo y Hechos, este bautismo del Espíritu y cómo el Espíritu Santo cae sobre los creyentes, y lo que veíamos hace un par de semanas como Pentecostés de los gentiles con Cornelio y su familia. Tú y yo no podemos entender eso aislado de lo que Jesús dijo acerca del Espíritu Santo. Jesús habló desde el capítulo 14 al capítulo 16 de Juan, lo cual te animo a que leas en casa, esta es su primera tarea, acerca de la obra del Espíritu Santo. Y Jesús básicamente nos enseña varias funciones del Espíritu Santo: dar testimonio de Él, recordarnos sus palabras, enseñarnos, convencernos de pecado, de justicia y de juicio, guiarnos a toda verdad, glorificar a Jesús. De ahí que se trata de eso principalmente, la función del Espíritu Santo. ¿Y por qué te lo digo? Porque tristemente hoy en día se ve en muchos lados un desorden completo en cuanto al Espíritu Santo. Pero ¿sabes? Si tu encuentro espiritual no te está llevando a glorificar a Cristo, amar a Cristo, vivir para Cristo y realmente transformar tu corazón para que le pertenezca a Cristo, lamento decirte esto, mi amigo: ese encuentro espiritual no es con el Espíritu Santo que describe la Biblia. El Espíritu Santo que describe la Biblia tiene como principal función no autoexaltarse, no exaltar el don, no hacer algo llamativo, sino exaltar a Jesús, hacer llamativo a Jesús, hacer glorificado a Jesús, que su obra sea evidente y que su palabra sea fielmente escuchada por todos. De ahí que cuando tú y yo evitamos estas cosas o tratamos de obstaculizarlas, adivina qué, mi amigo: estamos apagando al Espíritu Santo. La Biblia nos enseña tanto en Corintios, 1 Corintios 11, como en Romanos 12, acerca de los dones y funciones del Espíritu Santo, los cuales creemos que siguen vigentes. Pero nos enseña que Dios tiene un orden para estas cosas. Y es muy importante. Dios no se interrumpe a sí mismo.
Por eso es que en Calvary hacemos las cosas como las hacemos. ¿Te has dado cuenta de que aquí mantenemos la atención en todo momento centrada en la persona y obra de Jesús? Cuando la Biblia se está exponiendo, cuando se está predicando la palabra, se entiende que se está exponiendo la voz ¿de quién? De Dios. Entonces, es por eso que no permitimos otras cosas mientras se predica la Biblia. Es por eso que en la alabanza tampoco se trata del virtuosismo de los chicos, que gloria a Dios tiene un talentazo, pero tampoco se trata de eso. Se trata de que tú y yo podamos enfocarnos en pensar, en meditar, en cantar conscientemente a Jesús. En que cuando tú y yo levantamos las manos y decimos aleluya a Cristo, es porque realmente creemos eso. Es porque realmente Cristo es el centro de la reunión. Y el Espíritu Santo tiene como función mantener a Cristo en el centro de nuestros corazones. Convencernos de pecado, convencernos de justicia. ¿Qué más nos enseña la Biblia? Que para ti y para mí es necesario caminar en el Espíritu y no satisfacer a los deseos de la carne. Lo puedes leer en Gálatas. ¿Te acuerdas cuando vimos Gálatas? Y vimos eso. O sea, es cuando tú y yo no caminamos en el Espíritu, sino que caminamos en la carne, también allí estamos apagando la obra del Espíritu Santo, estamos sofocando al Espíritu dentro de nosotros. Cuando tú y yo intencionalmente entramos en pecado, es eso. Es comenzar a esa llamita, extinguirla hasta que se apague. Es comenzar a sofocar esa obra. Y otra cosa que es igual de importante e igual de necesario, la Biblia nos llama a comenzar en el Espíritu, pero también a terminar en el Espíritu. Tristemente, eso pasa mucho, sobre todo en cristianos de años, que comienzas a caminar en el Espíritu, rindes tu vida a Jesús, comienzas a ser guiado, comienzas a ser dependiente, tienes una decisión, oras, tienes un problema, oras, tienes una necesidad, oras, pero conforme pasan los años, decimos, no, pues es que yo ya conozco a Dios, Dios me conoce, Él y yo, mi corazón, tengo una relación personal, y entonces empiezas a caminar confiando en ti, en tu esfuerzo, en tu rendimiento, en tu historial cristiano, en tu currículum, en yo ya estuve en tal iglesia, yo ya serví, yo ya hice esto, yo ya pasé por un instituto bíblico, yo ya pasé por una escuela de ministerio, y está padre, y todas esas cosas son herramientas muy, muy útiles y muy importantes y muy hermosas, pero nuestra confianza no puede estar en eso. No podemos caminar como que ya estamos armados, o somos modelos terminados, o piezas perfectas, como ya estoy, no tengo nada más que aprender, y puedo caminar, o sea, como ya voy solo, ya quítale las rueditas a la bici, o sea, no se trata de eso. Necesitamos todo el tiempo caminar en el Espíritu, dependientes del Espíritu, confiando únicamente en el Espíritu. Por eso es que necesitamos no apagar al Espíritu, no apagar sus dones, no apagar sus operaciones, pero sobre todo no apagar la obra que está haciendo en nuestro corazón, no apagar esa transformación que Dios está haciendo. Ahora, esta frase de no apaguen al Espíritu hace referencia a lo que el Espíritu Santo, como te digo, hace en el creyente. Pero otra cosa que puede apagar al Espíritu son las distracciones. Y hablé de eso un poquito, pero quiero como profundizar un poco más. O sea, ¿sabes? Este es mi tema, y es lo que vemos en la Biblia respecto a estas iglesias donde se hace este desorden que te digo. Cuando tú ves a una persona haciendo algo así como que bien fuera de lo común, pregunta, ¿qué es lo que los demás hacen? Voltear a ver a esa persona. ¿Sabes? El servicio no fue diseñado para eso. Esta reunión no está diseñada para eso. Tampoco es para que me veas a mí. La idea es que tú puedas, al final de este día, como lo vamos a ver de hecho, recibir la enseñanza, recibir la instrucción bíblica, y que el Espíritu Santo la aterrice en tu corazón, y que salgas de aquí a seguir viviendo conforme a la gloria de Cristo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el próximo domingo, y toda tu vida. De eso se trata, de la obra del Espíritu, y no podemos dejar que las distracciones sean el centro de la reunión. El centro de la reunión es Jesús, y la función del Espíritu Santo es mantenernos enfocados en eso. Así que no apaguemos al Espíritu Santo. Segunda cosa que menciona Pablo, dice, no menospreciéis las profecías. La palabra menospreciar es la palabra griega exoteneo, que literalmente significa tratar con desprecio o ridiculizar. Y la palabra profecía es la palabra griega profeteia,
que literalmente significa declaración inspirada o profecía de parte de Dios. ¿Por qué te digo esto? Cuando el apóstol Pablo escribe este mensaje, esta carta, el canon bíblico como tú y yo lo conocemos, el libro que tienes en tus manos, la Biblia, no había sido terminada de conformar. De hecho, si te das cuenta, se está escribiendo, esta carta es parte del Nuevo Testamento. Entonces, ellos no tenían la Biblia tal como tú y yo la teníamos. Ellos tenían profetas todavía. O sea, gente que hablaba de parte de Dios y que hablaba con autoridad divina por revelación de Dios. Y sabes, hoy en día sigue habiendo profetas, pero la revelación de Dios, su principal revelación es esta. La revelación más segura, la palabra profética más segura, según escribe Pedro en sus cartas, es esta. Y tú y yo la tenemos aquí. Entonces, lo triste es que en aquel momento es muy probable que había profetas que realmente no eran profetas. Y la palabra de Dios era menospreciada por eso. La profecía era menospreciada porque había un montón de baquetones y haraganes que con tal de no trabajar o no hacer lo que tenían que hacer, decían ser profetas. Y decían cosas que parecían o sonaban como espirituales, sonaban como bonitos, sonaban como que Dios lo pudo decir, pero realmente no era lo que Dios decía. Es más, de hecho, en la segunda carta a Tesalonicenses vamos a ver que Pablo escribe justamente contra los que estaban como que intentando predecir la venida del Señor y van a decir, no, pues va a ser tal día o va a ser, o sea, en tal momento. O sea, como que estas palabras que supuestamente tenían autoridad, pero no eran más que meras especulaciones. Y sabes, tristemente, eso hoy en día sigue pasando. Hay iglesias y pastores que tristemente continúan abusando de ese don. Continúan abusando de la profecía y del llamarse profetas para decir una sarta de tonterías, para prometer Hummers, viajes, lujos, una vida de éxito y cualquier cosa que la gente quiera escuchar a cambio de la ofrenda que ellos quieren recibir. Tal como lo dice la Biblia, Pablo le advierte a Timoteo que va a haber días en los que no íbamos a sufrir la sana doctrina, sino que se iban a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, sus propios deseos engañosos, que iban a engañar a gente que teniendo comezón de oír, se iba a amontonar para escuchar sus falsas enseñanzas, para escuchar que les dijeran que pueden hacer lo que quieran, que ellos nada más le den la orden a Dios y Dios lo hace. Tú declara, tú decreta y Dios te lo va a dar. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Dios te lo va a dar, ¿sabes? No, Dios no te va a dar lo que quieres. Dios por su misericordia te va a dar lo que necesitas. Entonces, ¿sabes? Es triste, pero la gente tiende a generalizar. Es una tendencia natural. Y la gente allá afuera de repente escuchan que eres cristiano y te dicen, de los que piden dinero. A mí una vez el suegro de un amigo me dijo, oye, ¿a qué te dedicas? Le dije, bueno, sirvo en una iglesia, enseño la Biblia. Tú eres de los que dice, Dios no me des, ponme donde hay. No. Si tú te has dado cuenta, una de las cosas que nos distingue como iglesia es justamente eso. Buscamos el no usar, no abusar de esas cosas. Porque hay mucha gente allá afuera lastimada por una falsa enseñanza, por una falsa doctrina. Y tristemente eso hace que la gente generalice y muchas veces la profecía, la palabra de Dios es menospreciada por un mal testimonio. Tristemente, aún dentro de la iglesia, muchas veces la palabra de Dios es menospreciada. ¿Cómo se ve hoy en día menospreciar la profecía? ¿Cómo se ve menospreciar la revelación de Dios? Yo anoté aquí 3 cosas. Número 1, tener en poco la palabra de Dios, por ende no leerla. Tener como tu Biblia relegada a un rincón empolvado de la casa y sacarla nada más los domingos, darle una sacudida y traerla a la iglesia. Eso es menospreciar la palabra de Dios. Segunda cosa, la leo, pero no la creo. Sé lo que dice, y hay un chorro. ¿Sabías que en derecho estudian Romanos muchas veces? O sea, y la leen, y saben de lo que se trata, pero no creo realmente que sea la palabra de Dios, o creo a medias. Estas personas que, ¿sabes? O sea, sí creo en la Biblia, sí creo en Jesús, pero también creo en... Un ejemplo, por ejemplo, algo de la región, que yo que soy foráneo me di cuenta, y con mi esposa lo platicábamos. ¿Has escuchado que la gente, sobre todo en Yucatán, pero también aquí en Quintana Roo, creen en los aluches? ¿Aluches?
¿Dónde lo ves en la Biblia? Y me encanta porque luego hay gente que o es cristiana o católica y se supone que leen la Biblia, pero dicen, oh, es que creo que hay aluches en mi casa, ¿qué le debo hacer? Y ahí ves a alguien, ponles comida, o sea, ¿neta? O sea, y luego ves gente y dices, ok, o sea, es gente que a veces dices, es gente que es estudiada, que es preparada, que es de una familia con tradición, o sea, y dices, ¿neta? ¿Aluches? O sea, ¿es real? Y sí, es real, hay gente que hace eso, hay gente que cree en eso. Y sabes, o sea, yo sí Cristo, pero meditaciones orientales, yo Cristo, pero Buda. Entonces, eso no es diferente de lo que hacían los efesios. Sí, los efesios, pero yo sí creo en Jesús, pero salve Diana de Éfeso. Sí creo en Jesús, pero por si las flies, por si no funciona, le añado otra cosa. Esa creer a medias, eso es menospreciar la palabra. Es menospreciar la profecía, porque la profecía de pasta a pasta nos enseña el carácter santo y perfecto de un Dios que quiere redimir al hombre y cuyo único acceso es Jesús. Entonces creer a medias es menospreciar la Escritura. Tercera cosa, creerla, pero no obedecerla. Si yo creo en Cristo, yo creo que la Biblia es su consejo, yo vengo a la iglesia, entiendo de qué se trata, pero al final decido abrazar mi pecado. Entiendo que fornicar está mal, pero al final decido abrazar mi pecado. Entiendo que mentir y robar está mal, pero al final esto me trae mejores ganancias. Decido abrazar mi pecado. Entiendo que ser iracundo, que ser orgulloso, que ser soberbio es pecado, pero al final me escojo a mí por encima de la palabra. Eso es menospreciar la Escritura, eso es menospreciar la profecía. ¿Te das cuenta? Al final, si lo analizas con detenimiento, con humildad, en algún momento de nuestra vida todos hemos sido culpables de esto. Y gloria a Dios, porque Él nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Gloria a Dios. Proverbios 15:5 dice que el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección va a venir a ser prudente. Proverbios 15 igual, pero verso 32 dice que el que tiene en poco la disciplina menosprecia su propia alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Así que a la luz de esto, ¿cómo estamos? Fíjate, el lado contrario, ¿cómo se ve a alguien que sí ama y aprecia y atesora la profecía? Número 1, valora y atesora la palabra de Dios, por ende la lee, la medita y la memoriza. Tiene un lugar importante en su vida. No es un cristiano nada más como de estos que dice, yo escucho música y yo pues voy a la iglesia. No. Sabe que tiene una necesidad de buscar a Dios y conocer a Dios e invierte su tiempo en eso. A lo que tú amas le inviertes tiempo. Segunda cosa, puesto que la lee, la medita y la memoriza, la cree. Su fe es aumentada, es fortalecida y su crecimiento de Jesús es profundizado. No se queda en un nivel superficial, sino profundiza, porque sabe que la palabra de Dios es vigente, actual y relevante para él, y que tiene algo que enseñarle. Una persona que no valora la palabra de Dios, que menosprecia la profecía, es una persona que dice, sabes, eso ya fue hace muchos años, hoy son otros tiempos, eso no tiene nada que decirme a mí. Una persona que atesora, dice, esto es para mí. No busca adjuntar sermones. Ay, ojalá lo escuchara mi cuñado, ojalá lo escuchara mi suegra, porque ella sí es bien odiosa. La mía es un amor. pero hay que quedar bien con el suegro. Pero sabes, es una persona que sabe que la Biblia tiene algo que decirle primeramente a ella. La Biblia tiene algo que hablarme a mí. O sea, yo estudio para enseñarles, pero también sé que Dios tiene que hablarme a mí primero a través de este sermón. Y es eso. Tercera cosa, derivado de que cree la palabra de Dios, la lee, la memoriza, la entiende, profundiza en su conocimiento de Dios, el resultado natural es, la obedece. Como Santiago escribe en su carta, no ser simplemente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. ¿Quieres una foto perfecta de cómo se ve el amor por las Escrituras? Lee el Salmo 119. Léelo.
¿No te parece interesante? El capítulo más largo de la Biblia habla de la Biblia y de su importancia y de nuestra necesidad de ella, de que es una lámpara a nuestros pies, de que es una lumbrera a nuestro camino, de que es más dulce que la miel a nuestro paladar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y una y otra vez el salmista escribe: he guardado tus mandamientos para no pecar contra ti. He guardado y atesorado tus preceptos porque con ellos me has vivificado. Una y otra vez, verso tras verso, nos habla de la importancia de la Escritura. Así es como se ve atesorar la profecía, atesorando la palabra de Dios, atesorando lo que Dios quiere hablarnos a ti y a mí hoy. A pesar de que esto fue escrito antes, este es un libro vigente. Verso 21 dice: examinadlo todo, retened lo bueno. La palabra examinar significa comprobar, evaluar o considerar. Y la palabra retener me encanta porque significa ser dueño o poseer. Eso es retener, es aduéñate de la Escritura. Por eso te decía, no es para adjuntar, es para que tú y yo la abracemos. Retener tiene el sentido de una creencia que es sostenida. Cuando tú crees algo, vives de acuerdo con eso. Cuando tú crees algo, todo lo que haces se enfoca en eso. Se determina por esto, implica la acción adecuada de acuerdo a tu creencia. Y es bien sencillo de explicar, bien sencillo. ¿Cuántos entienden la ley de gravedad? ¿Creen la ley de gravedad? Todos, ¿no? Ok. ¿Por qué no saltarías del edificio? Porque sabes que vas a caer. Simple. ¿Te das cuenta? No es difícil de entender. Lo mismo con la Biblia. Si tú lo crees y lo tienes como cierto y lo tienes como real y es una verdad en tu corazón, vives de acuerdo a eso. Entonces, el ser dueño o retener esto que has examinado es eso. Es como lo tengo profundamente anclado en el corazón, vivo conforme a eso. Me encanta porque Pablo dice: examínenlo todo. ¿Por qué? Porque ya te lo dije, había muchos falsos maestros y hoy en día sigue habiendo muchos. Y la maldad y el engaño y la mentira pueden manifestarse en personas que aún intentan dizque enseñar la Biblia. ¿Tú sabías que los del Ku Klux Klan creen que siguen la Biblia? Y hacen un montón de cosas que son contrarias a lo que Dios nos llamó a hacer. O sea, es la Biblia y el conocer y el examinar, comprobar, evaluar todo lo que escucho. Eso me mantiene seguro. Me encanta porque entre este tiempo en el que Pablo visitó Tesalónica y después escribió esta carta, en Hechos capítulo 17, versos 10 al 12, podemos ver que Pablo fue a otra iglesia, a otro lugar, a Berea. Y la Biblia nos dice que la gente de Berea tenía un carácter más noble. ¿Sabes por qué? Porque escuchaban lo que Pablo decía y se iban a los pergaminos de los profetas y escuchaban a ver si era cierto lo que Pablo decía. Pablo, el apóstol Pablo. Ahora, si la gente de Berea examinaba a la luz de la Escritura lo que Pablo les decía, ¿cuánto y más tú y yo en todo debemos tener cuidado? Necesitamos examinar, ser cuidadosos para ver si lo que escuchamos está de acuerdo con la Biblia. De ahí la importancia de tomar notas. De ahí la importancia de que traigas tu Biblia. De ahí que, por ejemplo, te decía al inicio, si alguien no trae Biblia, por favor levante su mano, porque es totalmente necesario que tú vayas leyendo tu Biblia. Porque si no, estás en un grave peligro. Hay dos cosas que son como muy peligrosas cuando una persona no pone a prueba lo que escucha, o no conoce, o no examina y no retiene. La primera, o empezar a juzgar y criticar a quien está predicando, porque no sé si lo que está diciendo a lo mejor no es lo que yo pienso, pero sí es lo que la Biblia dice. Porque tristemente eso pasa mucho. Cuando uno expone la Biblia, normalmente expone pensamientos contrarios a lo que la gente normalmente tiene. Porque todos hemos crecido con algún bagaje, con alguna formación cultural o con alguna ideología y pensamos que así es. Y entonces cuando escuchamos pero no conocemos la Biblia y no examinamos, tendemos a criticar o juzgar. Y el otro extremo peligroso es, como no conozco y como no sé, todo lo que escucho, como el cuate que se presentó dijo que era pastor, lo doy por bíblico.
Y ahí tienes congregaciones llenas con gente predicando basura. Basura, sí. Y el tema es, tú y yo somos responsables de examinar. La palabra examinar es el verbo dokimazo en el griego, que es una palabra que se utilizaba para la forma en la que examinan los metales. Tú sabes, por ejemplo, el proceso para hacer plata, ¿sabes cómo se hace? Toman la plata así recién sacada de las minas y la ponen en un crisol, que es una fundidora, y la funden a más de 2500 grados, hasta que se hace totalmente líquido. Y arriba se hace como una nata, una especie de nata, pero no es nata porque es metal. Pero o sea, van quitando esa natita hasta que solo queda el líquido. Cuando hacen esa separación, dejan secar ambas cosas y la nata se pone negra porque era basura. Pero el líquido de plata se queda brillante como tú y yo lo conocimos porque es plata. ¿Y qué hicieron ellos? Examinaron la plata. La separaron, quitaron la escoria, quitaron la basura y dejaron lo que era útil. Es lo mismo que tú y yo necesitamos hacer con lo que escuchamos. Filtrarlo, examinarlo, ver si hay escoria o si es plata pura. Ver si hay basura o si realmente es palabra de Dios. Es lo mismo con un empleado del banco. O sea, un empleado de un banco está tan familiarizado con billetes reales que cuando le llega un billete falso y comprueban a ver si es real o no, porque están familiarizados. De ahí que Hebreos capítulo 5 verso 14, mira, vamos allá porque quiero que lo leas tal cual. Hebreos 5:14 dice esto: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cómo se alcanza madurez? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Cómo se ejercitan este discernimiento? ¿Cómo se ejercita nuestro conocimiento bíblico? Por el uso. ¿Cómo desarrollamos estos sentidos bíblicos? Por el uso. Por pasar tiempo, por examinar, por meditar, por apreciar, por no apagar el don del Espíritu Santo, por dejarnos entrenar por Dios. El creyente maduro tiene discernimiento. El creyente maduro tiene este discernimiento. Entonces el apóstol Pablo básicamente está diciendo, ok, no apagues el Espíritu, no menosprecies la profecía, pero cuando escuches, examínalo y retén lo bueno. Ojo, por eso te decía de estos peligros, porque a veces, no, esto es basura, no lo quiero. Pero no sabes si realmente Dios te está hablando. Porque, o sea, dices, no, o sea, y te encierras y dices, yo nada más así, yo solito, Dios y yo, y no voy a escuchar a nadie más y el consejo de nadie, y así, hasta pones ahí como, y ya no me voy a congregar y no voy a ir a la iglesia porque yo no voy a escuchar ahí a otro. No, se trata de que escuches, filtres y retengas lo que Dios quiere hablarte, porque Dios quiere hablarte. Es un proceso en el cual uno rechaza lo malo, pero retiene lo bueno. Y ese es el mandamiento que Dios nos da a través del apóstol Pablo. ¿Y por qué es importante? Porque la realidad es que a la larga, una falsa enseñanza, una mala doctrina puede destruir una vida. Puede hacer mucho, pero mucho daño. Puede destruir familias, puede ocasionar divorcios, puede ocasionar problemas enormes, incluso temas legales. Porque cuando hablamos y damos opiniones nada más porque sí, pero no lo que la Biblia dice, es un grave peligro. Ahora, ¿cuál es la cura? Ejercitar los sentidos espirituales. Conocer a Dios es fundamental que tú y yo examinemos, retengamos y crezcamos. Y es fundamental, ¿sabes por qué? Porque es un glorioso y hermoso equilibrio entre la soberanía de Dios, pero la responsabilidad del hombre. ¿Por qué? Porque es fundamental para cada creyente responsabilizarse de lo que aquí se predica. ¿Sabes? Hay un pastor que yo respeto mucho y que alguna vez dijo que la debilidad en muchas iglesias tristemente se debe a la debilidad de los púlpitos, haciendo evidente la carencia de buena predicación en muchas iglesias. Pero más allá de eso, ¿sabes? Yo le añadiría esto. La debilidad en muchas iglesias también se debe a la falta de responsabilidad de los creyentes.
Mi responsabilidad es estudiar en la semana, es pasar tiempo con Dios, es conocer su palabra y venir a exponértela. Pero tu responsabilidad es como la iglesia de Berea, examinarla, retenerla, asimilarla, alimentarte, rogar al Espíritu Santo que Él le ponga esa vida en tu corazón y que Él la afirme. Tu responsabilidad es esa. De ahí que tú tienes la decisión entre si quieres confiar en tu mente y ver qué tanto tiempo te acuerdas o tomar nota. Tú vas a decidir si quieres desecharla u obedecerla. Tú vas a decidir si el miércoles, cuando tengas una situación que implique lo que vimos hoy, o lo que vimos hace 15 días, o lo que vimos hace 2 meses, ¿cómo vas a responder? ¿Te das cuenta? Es un trabajo de equipo, en el que nos vamos edificando unos a otros, pero es un glorioso equilibrio, en el que se predica la palabra, pero tú y yo necesitamos escoger un rumbo de acción. Necesitamos ponerla en práctica, necesitamos atesorarla y obedecerla. Eso es sumamente importante. Verso 22 dice, absteneos de toda especie de mal. ¿Sabes? El vocablo que se utiliza ahí, especie, o sea, literalmente se puede como que traducir también como clase, tipo. Es no solamente la mala doctrina, sino abstente de toda clase de mal. Tú y yo necesitamos ser cuidadosos en todo. Lo que decimos, lo que vemos, lo que escuchamos, con lo que alimentamos nuestra mente y nuestro corazón, lo que promovemos. Y sabes, necesitamos estar informados acerca de las cosas que promovemos, porque a veces no lo sabemos y estamos aconsejando algo que no necesariamente es sano. Y estamos aconsejando o diciendo a la gente, ve esto, o ve o escucha tal, y realmente no es saludable. Por eso necesitamos ser muy, muy cuidadosos con lo que vemos, con nuestros entretenimientos, con la televisión, las series. Entonces, hay series que a mí me encantan, pero de repente cuando ves el contenido gráfico y sexual que tienen, sí es como, ¿en serio vale la pena ver esto? Un pastor decía, yo no me imagino que cuando Pedro y Pablo escriben acerca de cuidarnos sobre la inmoralidad sexual, ellos pensaban, oh mira, el punto es que tú no lo hagas, pero puedes verlo en televisión. Total, no están teniendo sexo real, es fingido. ¿Neta? Yo no veo eso en la Biblia. Y perdón, o sea, no quiero agüitarle el jale a nadie, te lo prometo. Pero mi chamba para cuidarte es decirte estas cosas, es confrontarte, porque probablemente en ignorancia o en un descuido es que tú como has hecho esto. Y sabes, de eso también Dios quiere rescatarte, perdonarte y salvarte. Pero es que está buenísima la serie, Marcelino. Sí, está padrísimo. Pero piénsalo. Si para consumir este material bueno tienes que chutarte toda la porquería que te venden, ¿neta vale la pena? O sea, imagínate, como si yo te invitara a la mejor hamburguesa del mundo. A mí me gustan las hamburguesas, lo siento. Entonces mi ejemplo es de hamburguesas. Pero es como si yo te invitara a la mejor hamburguesa, pero te la enterrara en una bolsa con basura y podrida y así, ya sabes, como frutas que se hacen jugosas y apestan. Y yo te dijera, es tuyo, nada más sácalo de ahí. La neta, ¿se te antoja? Es lo mismo con lo que vemos en televisión y lo que escuchamos. Fíjate, déjame leerte un artículo que encontré en estos días en internet. Es acerca de la serie Juego de Tronos. Y te lo voy a leer tal cual lo escribió este pastor. Kevin DeYoung se llama. Este no será un artículo largo, porque la cuestión no parece ser muy complicada. No entiendo a los cristianos que ven Juego de Tronos. Cada vez que hay un nuevo episodio, se llena mi Twitter de personas hablando de Juego de Tronos. Para empezar, siempre me sorprende que tanta gente tenga HBO. Pero segundo, y más importante, me sorprende que un buen número de personas que respeto, personas inteligentes, cristianos serios, buenos pensadores, conservadores, están obviamente viendo e incluso disfrutando la serie. En verdad, yo no he visto ni un episodio, ni una escena, casi no sé nada del programa. Sé que muchas personas lo consideran muy emocionante y lleno de personajes interesantes, una historia que deja picado, además de una excelente actuación, libreto y estética. Es básicamente una serie de culto. Pero ¿no está también lleno de sexo? Bastantísimo sexo, increíblemente gráfico. Busqué en Google Juego de Tronos y lo que encontré fueron titulares, evité las imágenes y solo leí los titulares.
sobre escenas de sexo que tienes que ver. Las mejores escenas sexuales de la serie. ¿Y por qué Juego de Tronos está comprometida con el desnudo y el sexo explícito, en ocasiones violento? A menos que me equivoque, la serie no se ha tornado modesta en los últimos meses. Me parece que la sensualidad, bastante gráfica, por cierto, es una parte importante de la serie. Y aún así un buen número de cristianos conservadores hablan de la serie como algo que debe verse. No me lo explico. No repetiré lo que John Piper ya ha escrito, pero vale la pena hacerse sus 12 preguntas, no solo para este programa, sino para todo entretenimiento que consumimos. Club de Cuervos. Solo quiero hacer otra pregunta. ¿En serio hay alguien que piense que cuando Jesús nos advirtió contra no ver a una mujer con lujuria, o cuando Pablo nos dijo que debemos evitar todo rastro de inmoralidad y ni siquiera hablar de las cosas que el mundo hace en secreto, se refería a esto? ¿A ver desnudos pretendiendo tener sexo? Yo sé que algunas personas dicen que no les afecta en su conciencia, o que es arte, o que pueden ver sexo pecaminoso sin participar de él. Pero eso no cambia lo que la Biblia dice sobre la importancia de la pureza y el poder del ojo. Ciertamente nuestras conciencias deberían acusarnos. Las escenas sexuales candentes no son del tipo de arte que tú y yo deberíamos dar gracias. Y es difícil imaginar a Pablo sin tener un problema con que los creyentes de Éfeso miraran sexo simulado por cobro mensual, siempre y cuando no lo hicieran parte de su vida real. No me extraña que no le afecten las tinieblas a los que son foráneos a la luz, pero me deja estupefacto que cristianos conservadores, a quienes les importa el matrimonio, la moralidad, la decencia y muchas otras áreas, le abran su puerta a este tipo de series. El autor termina con esto, Efesios 5, 16 al 17. Por tanto, tenga cuidado cada uno cómo anden, nos dice la palabra de Dios a todos nosotros, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Bastante claro, ¿no? Y no solo con y perdón, o sea, neta, no quiero ser religioso ni legalista, pero mi chamba, por amor a tu alma, es cuidarte. Mi chamba, por amor a ti, es confrontarte. ¿Sabes? Hay un montón de series. ¿Sabes lo que ven tus hijos en Netflix? No manches, o sea, mi esposa y yo batallamos un chorro para encontrar series. Porque, neta, es absurdo. O sea, pones una serie y a los 15 segundos hay una escena de sexo innecesaria. Y ¿sabes? No es por hacernos los puritanos así como... pero necesitamos cuidarnos. Necesitamos cuidar lo que consume nuestros ojos, lo que alimenta nuestra mente, lo que alimenta nuestro corazón. Necesitamos abstenernos de toda clase de mal. Y me parece que la palabra toda clase queda muy clara. Toda. Del griego toda. O sea, no está difícil de entender, no está difícil de asimilar. Y sabes, esto no es nada más con esta serie, es con todo lo que hacemos. Necesitamos tener cuidado y abstenernos. Una vez más, ¿cómo vamos a lograr esto? Andando en el Espíritu. En la medida en la que tú y yo andemos en el Espíritu y nos concentremos en esto, va a ser mucho más fácil decirle que no a cosas que se pueden parecer atractivas. Incluso videojuegos. Yo me acuerdo, yo estaba chamaco y traumado con Grand Theft Auto. Y cuando Dios me confrontó eso en mi corazón, y fue cuando salió el número 5, que era así como que un arte gráfico impresionante, Dios me dijo, no. ¿Por qué? ¿De verdad jugarías un juego en el que simula ser un narcotraficante colombiano que mata gente y anda con muchas mujeres? ¿Crees que eso honra a tu esposa? ¿Crees que eso honra a tu Dios? Por supuesto que no. Necesitamos ser cuidadosos. Necesitamos ser intencionales. Pero es que todo el mundo lo hace, sí, pero tú eres hijo de Dios. Y necesitas ser intencional. Vuelvo al punto, quizá en ignorancia lo has hecho, pero Dios te da chance de arrepentirte. ¿Y sabes qué? También te da la fortaleza para decir que no a todas estas tentaciones, a todas estas malas deseos y pensamientos que este mundo busca vendernos para corrompernos. ¿Sabes? Me impresiona, y al final vamos a hablar de eso, pero me impresiona. Satanás es bien diligente en hacer su chamba. Donde le busques hay tentación. Por eso me encantaba que Charles Spurgeon decía, durante el tiempo que eres tentado necesitas buscar a Dios. ¿Cuánto tiempo eres tentado en este mundo? Toda tu vida. Toda tu vida necesitas buscar a Dios. De ahí, por ejemplo, la porción pasada, orad sin cesar, es eso, mantente en comunión constante. Verso 23, es así como, si tú te agüitaste con todo lo que acabo de decir, esta es la esperanza.
Y esta es la nota de balance, y esto es lo que me encanta de tener un Dios tan bueno. Fíjate el verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas que en las semanas pasadas hemos visto este tema del Dios de paz? De que tú necesitas tener la paz con Dios para poder tener la paz de Dios. Bueno, la Biblia dice que este mismo Dios de paz es el que te va a santificar. Que es Dios mismo quien nos está limpiando, quien nos está santificando. Y lo que me encanta es ver que dice que va a ser por completo, que nos ha apartado. A eso se refiere la palabra santificar, hace referencia a apartar, poner aparte, apartar para un propósito. Y esto no es por elevarnos, sí, somos... No es por elevarnos a nosotros. Nuestro valor no radica en lo que tú y yo somos, radica en el Dios que nos escogió, en el Dios que nos amó, en el Dios que nos salvó. Y es hermoso porque es como un vestido de novia. O sea, al final de cuentas es un vestido. Estela, hilos y algunas piedritas. Y hay vestidos de cóctel o de gala que llegan a costar incluso más que este vestido. Pero este vestido es especial porque es el de tu boda, porque tiene un propósito, porque lo apartaste para algo. Lo apartaste para un propósito, sin importar si te costó 1,000, 2,000 o 20,000 pesos. Es tu vestido de novia. Y lo apartaste. Entonces tiene un propósito mucho más hermoso que los otros vestidos. Pero no deja de ser un vestido. Así tú y yo. No dejamos de ser personas. No dejamos de ser seres humanos. No dejamos de estar en este mundo. Pero a pesar de que estamos aquí, tú y yo tenemos un propósito hermoso, eterno y glorioso. Lo que vimos en el capítulo 4. Estar con Él por siempre y para siempre. Y Dios nos va a santificar para ese día. De paso, tú puedes ver en YouTube o en la aplicación las prédicas que vimos acerca de doctrina, de justificación, santificación y glorificación. Y Dios quiere y puede santificarte por completo, todo lo que tú eres. Me encanta que la Biblia dice, y todo tu ser, o sea, espíritu, alma y cuerpo. Y hay gente que se clava muy cañón en eso. Muy cañón. A ver, pero ¿por qué aquí dice espíritu, alma y cuerpo? Pero si Marcos 12 dice que nada más somos corazón, alma, mente y aparte fuerzas. Y Corintios dice que nada más somos cuerpo y espíritu. O sea, ¿cómo está el rollo? O sea, ¿sabes? No te claves en las palabras. O sea, bueno, sí, estúdialas. Es muy bueno conocerlo. Pero lo verdaderamente importante es que Pablo está diciendo la totalidad de tu persona, todo lo que tú eres en cada área de tu vida, Dios lo va a santificar y lo más hermoso, lo va a guardar hasta el día de Cristo, lo va a preservar. La palabra que se utiliza ahí para guardar irreprensible es la palabra tereo, que es un sinónimo del verbo fulazo. Fulazo significa custodiar o guardar, pero tereo da la idea de custodiar algo más de forma directa. Y el ejemplo es este. O sea, custodiar o fulazo es como cuando tú vas a asar carne y tienes un perro, y si es como nuestra mascota de mi esposa y mío, que es así súper hambrienta. O sea, custodiar es que tú tienes el bistec ahí, pero estás cuidando de que el perrito no se lo coma. Estás así como al pendiente nada más. Pero me encanta porque tereo es la idea de guardar ese filete, ese corte, tomarlo aparte y ponerlo en un lugar donde está seguro, en el refrigerador, hasta el momento en el que lo vas a usar. Tú y yo estamos siendo guardados para un momento hermoso y glorioso, el momento en el que Él venga. Y en ese momento tú y yo vamos a ser santificados por completo. En ese momento toda esta obra progresiva que ha pasado a lo largo de nuestras vidas se va a consumar y tú y yo vamos a estar perfectos delante de Él por siempre y para siempre, para una vida irreprensible. Me encanta ser guardados irreprensibles. Fíjate, ve conmigo ahí adelantito a Judas. Es la última carta antes del Apocalipsis. Y tiene un solo capítulo. Entonces ve conmigo al verso 24 de ese único capítulo de Judas.
Judas, dicho sea de paso, hermano de Jacobo, medios hermanos de Jesús los dos. Estos hombres que en Marcos 6 puedes leer que no creían en Jesús, pero que la gracia de Jesús y la cruz de Cristo y la resurrección de Cristo transformó sus corazones. Fíjate cómo pasa de no creer a escribir esto. Chécate el verso 24. Dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas escribe a Jesús refiriéndose como aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Eso es ser irreprensible. Lo glorioso es que tú y yo estamos siendo guardados y cuidados para eso. Por eso es que Dios nos santifica, por eso es que tú y yo nos abstenemos, por eso es que tú y yo apreciamos y atesoramos la profecía, por eso es que tú y yo mantenemos al Espíritu Santo operando dentro de nosotros, porque Dios nos está guardando para un momento, para un día glorioso, para presentarnos delante de Él. Esa es la mejor cita que vas a tener en tu vida. Y Dios nos está guardando para esto. Ahora, tenemos tú y yo una plena seguridad, una certeza de que eso va a pasar, a pesar de ti, a pesar de mí, a pesar de tus errores del presente, a pesar de mis errores del presente. ¿Cuál es? Chécate lo que dice el verso 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La razón por la que tú y yo podemos confiar en que esto es una realidad, en que Dios nos va a guardar, en que Dios nos va a presentar delante de Él, a pesar de ti, a pesar de mí, es que Dios es fiel. Me encanta que no dice, y si le echas ganas, si te esfuerzas más que este otro, entonces tú vas a ser presentado. No, no, no. Dios lo hace por su fidelidad, porque Él es bueno. A pesar de mis problemas, a pesar de mis miedos, a pesar de mis inseguridades, tengo esta certeza, Dios es fiel. Esta era la certeza y la convicción con la que Pablo vivía. Por eso lo escribe aquí, por eso en Filipenses, si tú te acuerdas cuando hemos leído Filipenses, el capítulo 1, el verso 6, Pablo dice que él ruega y ora y no cesa de dar gracias por los filipenses. ¿Por qué? Porque el verso 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, será fiel en terminarla. ¿Sabes? Dios está haciendo una obra en ti, mi hermano. Y eso es lo que nos anima, eso es lo que nos estimula, eso es lo que nos mantiene caminando. Dios está y va a seguir obrando. Finalmente, cerrando la idea de los últimos 3 versículos, esto se resume en una sola palabra: rendición. Rendición. Dios nos santifica, nos aparta, nos guarda por su fidelidad, pero tú y yo necesitamos rendirnos. Abstenernos de toda clase de mal y ponernos en sus manos. Es un equilibrio perfecto entre la soberanía de Dios, pero nuestra responsabilidad como hombres es entregarnos a Cristo, es poner nuestra mirada en Cristo, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros deseos, lo que somos, ponerlo, depositarlo en Cristo, dejando nuestra vida en sus manos, como nosotros siendo el barro y Él el alfarero, y dejar que Él quite y Él moldee y Él ponga y añade y estire y queme y rompa las veces que sea necesario. Es ponernos en sus manos y decir, aquí estoy, santifícame, lávame. Es como, ¿te acuerdas cuando David decía, lávame más y más de mi maldad y seré limpio? Lávame y voy a ser blanco como la nieve. Es eso, es, Señor, santifícame. Es rendirme, es entregarme. Es como cuando levantamos las manos en la alabanza. ¿Sabes por qué levantamos las manos en la alabanza? ¿Sabes? Esto es una señal de rendición. ¿Has visto alguna película de militares? ¿Qué pasa cuando el ejército contrario se rinde? Van enseñando, no tengo armas, no tengo intención de pelear, no tengo intención de ir en tu contra, no tengo intención de discutir. Estoy rendido. Es lo mismo con Dios. Señor, no tengo intención de contradecirte. No estoy armado, no quiero pelear contra ti. Esto no es una guerra. Señor, me rindo ante ti.
En eso se resume el abstenerse del mal. En eso se resume. Y lo hermoso es que Dios no nos desecha, no nos rechaza, sino que nos recibe. Primera de Juan, los del discipulado. Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? La mayoría aquí ya ha tomado ese discipulado. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para... Ah, sí se lo sabían. Nada más es como el nervio. Ya cuando un valiente habla, ya todos los demás hablan, ¿no? Pero es eso. Es si confesamos nuestros pecados, si nos rendimos a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes? Si el día de hoy, a la luz de lo que hemos visto, tú reconoces que has apagado el fuego del Espíritu y que no te has abstenido de todo mal y que has menospreciado la Escritura, Dios es fiel y justo para limpiarte. Dios es fiel y justo para perdonarte. Dios es fiel y justo para santificarte de aquí a mañana, a pasado, a toda la semana, hasta que Cristo vuelva. Es hermoso esto. Dios no nos rechaza. Fíjate el verso 25, ya vamos a ir terminando esto, dice, hermanos, orad por nosotros. Fíjate, Pablo, siendo Pablo, con toda humildad reconoce, yo necesito las oraciones de los demás. Hermanos, oren por nosotros. La iglesia de Tesalónica era casi una iglesia de nuevos creyentes. Y Pablo no los ve como más chavitos que él, o como yo ya tengo tantos años de ministerio y de servicio, así como tipo 25 años de servicio ininterrumpido. No. Pablo no ve su trayectoria. Pablo ve que él también necesita las oraciones de los demás. Tú y yo nunca estamos en un nivel en el que decimos, no necesito de los demás. Ya no hay nada que pueda aprender, ya no tienen nada que enseñarme. Ya no tengo nada en lo cual necesite que alguien ore por mí. Tú y yo necesitamos todo el tiempo que la gente ore por nosotros. De hecho, un autor, David Guzik, escribe que el deseo de Dios es que el pueblo ore por sus ministros. Y él decía, de ahí que no debe sorprendernos cuando el pueblo no es bendecido por aquellos por quienes no ora. Necesitamos orar para poder recibir el beneficio de las enseñanzas también. ¿Por qué? Porque si tú oras por Edgar y oras por mí y oras por quienes te servimos aquí, Dios nos va a fortalecer y vamos a poder servirte mejor. No que Dios no lo haga, pero Dios te regala el privilegio de sumarte a eso. Igual que a mí, me regala el privilegio de orar por ti y de ver y disfrutar cómo Dios hace lo que de por sí Él iba a hacer. Y no porque necesitaba mi oración, sino porque me da el privilegio de sumarme a su voluntad. Es lo mismo. Y Pablo dice, yo necesito que oren por mí. Chécate verso 26, dice, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Ahora, Pablo aquí está apelando a la cultura. Ósculo es como un beso, ¿no? Y es este sentido de que en los países del Medio Oriente, en la cultura, de hecho hasta la fecha, dependiendo del país, la gente se saluda de beso en la mejilla, algunos hasta en las dos mejillas. Y cuando Pablo dice esto, no está dando una excusa para que todo el mundo esté besuqueando a todo el mundo como a los solteros tal vez les gustaría. Tampoco nos está llamando como hombres así fuertes y viriles, pelo en pecho, lomo plateado, a perder nuestra masculinidad. Pablo está hablando de un saludo afectuoso, obviamente sujeto a la cultura. Yo le decía a mi esposa, me imagino que si los gringos hubiesen escrito la Biblia diría, salúdale con un frío apretón de manos. Pero tú y yo somos latinos, papá. Entonces, nuestra Biblia tal vez diría, si hubiese sido escrita por latinos, dale un abrazo a este cuate, ¿no? O algo así. Pero a eso se refiere, a ser intencionales, en ser cálidos, en ser amorosos, a ser intencionales en conocernos. Tú y yo somos familia. Pablo está hablando de saludarse, de todos tener compañerismo con todos, de no aislarnos, de no vivir como Rambos espirituales. Porque no los hay, todos necesitamos de todos. Si Pablo necesita de las oraciones de los tesalonicenses, ¿qué nos haría pensar que tú y yo no necesitamos de nuestras oraciones mutuas? Entonces es eso, es el tener este compañerismo. Salúdense todos con un ósculo santo, salúdense todos con amor, con intención, con calidez, con simpatía. ¿Sabes? La gente que está a tu alrededor es tu familia. Está muy chafa que no la conozcas. Conozcámonos, familia. Seamos intencionales en eso. Seamos intencionales en saludarnos.
Cheque del verso 27, es algo bien, bien importante. Vamos a leer 27 y 28 y ya con eso vamos a ir acabando. Dice: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. El verbo os conjuro o conjuro es la palabra griega enorquizo, que literalmente significa ordenar bajo juramento o pedir bajo juramento. Pablo le está dando una relevancia importantísima a que todo mundo lea esta carta. Le está dando un énfasis bien, bien choncho. Por eso usa una palabra tan solemne: os conjuro, les pido bajo juramento, les ruego, los pongo bajo esto, que esta carta la lean todos. ¿Por qué? Muy probablemente por estas razones. Uno, esta es la primera carta de Pablo, como lo vimos al principio, entonces no era una costumbre que sus cartas se leyeran de forma pública. Y Pablo quería asegurarse de que eso se hiciera. Entonces, que todos lean esta carta, que se lea delante de todos. Dos, esta carta era como un sustituto a la presencia física de Pablo. Era: no puedo estar con ustedes, pero esto es lo que quiero que ustedes sepan. Entonces Pablo no quería perderse de poder hablarle a alguien. Tres, Pablo quería que todos tuvieran el mensaje íntegro, que todos prestasen atención a la integridad de la carta. Pablo quería evitarse el que se contaran de forma errónea o se tergiversara lo que él había dicho. Por eso Pablo decía: quiero que todos estén conscientes de esto. Y cuatro, Pablo sabía que esto era útil para todos. ¿Te acuerdas que había gente perseguida, preocupada, angustiada, de luto? Había muchos problemas y Pablo dice: esto es lo que necesitan y quiero que lo reciban. Es sumamente importante que reciban estas palabras. Y es interesante, porque en los últimos 2 capítulos, esta es la tercera referencia que Pablo nos hace acerca de compartir el mensaje. En el capítulo 4, ¿te acuerdas que dice: alentados y animados con estas palabras? El capítulo 5 dice: animémonos unos a otros y edifiquémonos, así como lo están haciendo, síganlo haciendo. Y ahora acá Pablo nos dice: quiero que toda la iglesia sepa esto. Quiero que esta carta se lea a todos. Y ahora yo, a ti como iglesia, quiero exhortarte y animarte a que esto que has recibido a través de la carta de Primera de Tesalonicenses puedas compartirlo. Puedas compartirlo no solo en esta iglesia, sino que la gente que te rodea, tus vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, amigos, familiares, quienes están en tu círculo, puedan también escuchar esto. Porque este mundo necesita de esto. ¿Sabes? Anoche, cuando estaba estudiando con mi esposa, estábamos ya a punto de dormir. Y leí una noticia que me hizo llorar, literal, como 2 o 3 horas. Y mi esposa estaba abrazándome y yo no podía dormir porque no podía dejar de llorar. La noticia pasó en la ciudad de donde yo soy originario. Y es acerca de una mujer que mató a su hijo. Lo mató porque estaba celosa de que ella pensaba que su hijo quería más a su abuelita que a ella. Y ella tomó al pequeño de 5 años, el pequeño Daniel, y llenó una jeringa con tiner y se la inyectó en el glúteo. Y como veía que el niño no se moría, se la inyectó también en el brazo y en la espalda. Y como veía que el niño agonizaba pero no moría, hizo una mezcla con raticida y gasolina y se la enterró al niño y se la inyectó. Y como veía que el niño se retorcía del dolor pero no moría, finalmente puso sus manos alrededor del cuellito de este niño y lo apretó hasta que el niño dejó de moverse. Y sabes, a mí me dolió un montón, porque como tú sabes, mi esposa y yo llevamos un tiempo orando por tener familia y Dios no nos lo ha concedido. Y yo he visto a mi mujer mes con mes decir: otra vez no estamos embarazados. Y de repente ves a esta mujer que tiene a este niño y de esta forma tan fría cuenta cómo lo asesinó. Y tengo amigos que Lidia y Dani en Querétaro, ellos no pudieron tener hijos y son unas joyas. O sea, los ves, son un matrimonio que dices:
estos lo sacaron de una película. Y Dios no les concedió tener hijos. Y dices, ¿y por qué este chiquitín? O sea, ¿solo porque esta mujer estaba celosa de su propia madre? Y sabes, me destrozaba el corazón leer esto. Y lloraba y lloraba y lloraba. Pero ¿sabes qué es lo que más me dolía? Yo no sé, pero probablemente nadie le dijo nunca a esta mujer que tenía otras opciones. Probablemente nunca nadie le dijo a esta mujer que su orgullo le hacía creer eso, pero que había una solución para su pecado. Probablemente nadie le dijo a esta mujer que Dios le ama. Y también a este niño. Y sabes, mientras hay gente allá afuera muriendo y haciendo este tipo de atrocidades porque Satanás es bien diligente en hacer su chamba, ¿tú y yo qué hacemos? La gente allá afuera se está muriendo. Y no te lo digo exagerando, se está muriendo. Y tú y yo hemos recibido esperanza. ¿Qué vamos a hacer con lo que recibimos? ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos dijo? ¿Vamos a seguir afanados porque subió la gasolina? Yo me he afanado por eso. Yo me he afanado cuando no he podido pagar algo. Pero ¿sabes? Hay gente muriendo. ¿Cómo vamos a responder tú y yo a eso? Pablo termina su carta diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y eso no es un saludo de okis. Pablo empieza su carta escribiéndole a los tesalonicenses, diciéndole gracia y paz a vosotros, recordándoles acerca de la gracia que han recibido. Y termina la carta recordándoles también de la gracia que necesitan tener en cuenta. Tú y yo fuimos salvos por gracia y podemos caminar por gracia. ¿Y sabes qué? Si tú y yo hemos recibido gracia, ¿sabes qué es lo natural? Compartir gracia, extender la gracia. Que otras personas puedan escuchar este mensaje, que otras personas puedan recibir este mensaje. Hay gente muriendo cada día sin Jesús. Y ¿sabes? Tristemente, la noticia que yo leí anoche es una de miles. Eso fue en Veracruz, pero pasa en Quintana Roo. ¿Sabes? A veces decimos, uy, sí, qué bueno que no estamos en Siria y los refugiados y todo este tema. Aquí también hay gente muriendo. Enfrente de la iglesia tenemos el hospital. ¿Sabes cuánta gente sufre ahí a diario? En conclusión, el título del sermón es recibir, rendir y compartir. Recibir al Espíritu Santo y su obra, no apagarlo. Recibir la profecía, no menospreciarla. Rendir la totalidad de nuestro ser. Todo lo que tú y yo somos, cada área, cada detalle, por más minúsculo que nos parezca. Abstenernos de todo mal. Y compartir la esperanza que Dios nos ha regalado en su palabra. La gracia que tú y yo hemos recibido. ¿Sabes qué? Ayer mientras lloraba pensaba, esta mujer tiene 40 años de cárcel. Y aún así, sus pecados no son diferentes de los míos. ¿Sabes cómo se llama eso, amigo? Gracia. Tú y yo necesitamos compartir. Necesitamos predicar. Necesitamos exhortar. Necesitamos animar. Necesitamos alentar. Y eso empieza en casa. Pero también tiene que salir afuera. Válgase la redundancia. También tenemos que salir allá, al mundo real. ¿Oramos? Señor, te damos gracias porque
Has sido tan bueno con nosotros. Te damos gracias porque has sido fiel. Te damos gracias porque has sido soberano. Y te damos gracias porque lo sigues siendo. Porque tu palabra sigue siendo real y vigente con nosotros. Porque tu palabra sigue siendo actual, importante. Porque tu palabra sigue invitándonos, exhortándonos y llevándonos, Señor, a vivir por y para tu gloria. No solo hoy, sino cada día de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a crecer, madurar y profundizar. Ayúdanos a ser intencionales como iglesia, entre nosotros, pero también allá afuera, Señor. Ayúdanos a orar por aquellos que están muriendo sin ti y que tú nos proveas oportunidades para compartir tu evangelio, para enseñar tu palabra, para vivir dándote la gloria que eres digno de recibir. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.